días a todos. Vamos a comenzar nuestra clase revisando dudas de la última guía. Yo le subí 411, que es ya lo último de función potencia y funciones en general. Y después de eso vamos a resolver, bueno, el día no vamos a alcanzar más, vamos a resolver esta guía. Y para el día viernes tenemos nuestro ensayo. El ensayo comienza a las 8:30 de la mañana con lenguaje, de 8:30 a 11, y después desde las 11:30 hasta las 2 de la tarde tenemos matemáticas. Si bien la nueva prueba nos dice que son 65 preguntas en 2 horas y 20 minutos, les voy a dar las 2 horas y media, por si alguien entre medio se cae su conexión o tiene algún problema en el computador, ahí dejamos esos 10 minutos de margen. ¿Ya? Dígame. ¿Podría subir el Word? O sea, el ensayo como Word para poder imprimirlo y hacerlo Sí, ahí. sí, así me decía Cristóbal, yo le dije que lo íbamos a ver si es que se podía esa alternativa, para que en lenguaje, a lo mejor vamos a hacer lo mismo, lenguaje y matemática, para que los dos funcione igual, porque sí, les queda más fácil si es que ustedes lo imprimen. Así que yo tengo que pasarlo a Word, porque no lo tengo en Word, lo hice directamente en el formulario, así que ahí yo creo que sí, lo alcanzo, sí, lo voy a pasar, para que les quede más fácil. Pero las respuestas tienen que estar todas en el formulario, y el que no envíe el formulario a las 2 no va a poder contar con las décimas que vamos a otorgar por este ensayo. La idea es que cada uno haga lo que sabe, no empiecen a preguntarse entre ustedes las respuestas porque no sacamos nada. Esto es como un diagnóstico para ver cómo están para esta prueba, para ver en qué debemos reforzar, qué contenido es en el que hay que poner ojo, que a lo mejor están fallando. Así que no les recomiendo que empiecen a hacer grupo y ayudarse ahí entre ustedes, no se engañan ustedes. Tía, Mejor yo no, me metí ayer a la página del DEMRE ¿ya? porque habían subido unas como preguntas Sí. como modelo, pero Ujú. según lo que me fijé, habían por lo menos dos preguntas que decían, por ejemplo, decían, ya, Juanito hizo este ejercicio, y mostraba el paso a paso y había que decir ¿Cuál en fue qué el paso error? había equivocado, Sí. porque no son como diferentes los ejercicios mirados de otra forma. Lo que pasa es que ahora hay más ejercicios del tipo de problema. Por ejemplo, ya no está, o sea, igual van a ver, pero son menos cuando te dicen el resultado de este ejercicio es, o al resolver la expresión queda. Ese mismo ejercicio o esa misma operación que tenías que hacer te la van a preguntar como en un problema, con enunciado. Pero Ah, en ya, el ya. fondo, lo que tienes que hacer ahí es la comprensión lectora de lo que está evaluando más la aplicación del contenido. Entonces, esa es como Ya. la experiencia que tiene el nuevo ensayo, la nueva prueba, que tienen como más de ese tipo de ejercicio, como más planteado como problema. Y ahí el ensayo y eso que vamos a pasar va a ser como adaptado a esto. Claro, puse O hartos tipos de esos problemas, hartas preguntas. ah, ya. Pero si te has Ya, fijado, las ya. preguntas que han subido en el DEMRE, yo las he encontrado bastante sencillas. No sé qué opinan Sí, son ustedes. bien fáciles, son Son raras. bastante O sea, fáciles. son de Como que estos te como tratan animados, de, hasta el dibujo me lo puse. sí, como que ahí te dan vuelta la pregunta con harta bla bla, pero al final lo que hay que hacer es bien sencillo. Y que esperemos que la Sí, prueba sea así de ese estilo, que no sea tan complicado. ojalá. Sí, ojalá. Ya, yo les voy a compartir entonces mi pantalla para que ustedes puedan ver la guía. Y me van diciendo cuando no se vea. Aquí se supone que se está viendo. ¿Sí? ¿Se ve? Sí. Ya. Dudas, díganme usted. Ah, niños, yo acabo de editar una pregunta de las respuestas que efectivamente me equivoqué yo porque no había leído bien la pregunta y la revisé recién con el C y ahí hay un chico me dijo que había un error, así que la corregí y es la 25, que es la B. Yo tenía marcada la C. Por si acaso, si alguien me va a preguntar esa, bueno, la vamos a revisar igual, pero es por ese tema, porque yo había marcado mal. Alguien me escribió por acá, la 27, dice Borja. Les voy a pedir que vayan activando sus micrófonos y me digan, porque yo en esta parte no veo el chat, como tengo que compartir la pantalla, no estoy mirando, escucho de repente cuando hay una notificación, pero sería mejor que ustedes me hablen. Antes de la 27, Borja, vamos a empezar con las demás arriba, así que cuando lleguemos por ahí me acuerdas, Borja. ¿La 6, me dice? Sí, por favor. Ya.
Las 6. ¿Y las 5 niños? ¿No? Tía, ¿cuál Sí, era la las que había 5. cambiado? Las 5. ¿Quién me habló? No escuché. ¿Que cuál era la que había cambiado? 25. Sí, pero ¿a qué alternativa? Bueno, Ah, ya, gracias. ya. Miren, en las 5 dice la función ax elevado a n es una función real, es una función potencia, con n un número entero positivo. Se puede afirmar que la imagen de a es un número negativo si se sabe que cuando dice la imagen de a corresponde a reemplazar la x por el valor que aquí dicen, que es a. Por lo tanto, la imagen de a será la expresión a por a elevado a n. Es la misma a que está acá. Por lo tanto, eso nos queda a elevado a 1 más n, porque esta es una multiplicación de potencias que tiene la misma base, entonces conservo base y sumo exponentes, y aquí hay un 1 que no se anota. Por eso queda 1 más n. Entonces, en el fondo, ¿cómo podemos saber que esta expresión es negativa? Veamos con la 1. Dice, si a fuera un número negativo, si a fuera un número negativo, nos va a quedar negativo elevado a 1 más n. ¿Y el resultado de esto lo puedo saber? ¿Es positivo o es negativo? No lo sé. No lo sé, porque depende de cómo sea n. Por lo tanto, la 1 por sí sola no me sirve, porque va a depender de este exponente n para saber si esto va a quedar positivo o negativo. Si n fuera 3, por ejemplo, 3 más 1 es 4, y ahí negativo elevado a 4 va a quedar positivo. Pero si n fuera 2, esto va a quedar 3, y negativo elevado a impar va a quedar negativo. Entonces, como arriba dice que n es cualquier entero positivo, no puedo saber ese valor. Así que la 1 por sí sola no me sirve, debo descartar la a, y debo descartar alternativa D. Ahora voy a tomar las 2 por sí solas. Dice, si n es un número par, si n es un número par, me va a quedar a elevado a 1 más un número par. ¿Y cuánto sería 1 más par? ¿Cuánto Impar. sería? Impar. Entonces me va a quedar a elevado a impar. ¿Y eso va a ser positivo o negativo? Si tengo a elevado a impar, ¿puedo saber el resultado? Depende de A. De A. Entonces, de nuevo aquí, no sé qué resultado voy a obtener, si positivo o negativo, porque va a depender de cómo sea la base. Por lo tanto, 2 por sí sola tampoco me sirve. Ahora, si junto ambas, 1 y 2, que el 1 dice que la es negativo, entonces me va a quedar negativo, elevado a, y acá dice que n es par. O sea, me va a quedar par más 1, que dijimos que era impar. Y negativo elevado a impar, ¿cuánto queda? Negativo. Eso queda negativo. Por lo tanto, ¿cuál sería la alternativa correcta? Sería ambas juntas. Porque con las dos, si yo junto las dos informaciones, ahí puedo saber cómo es el resultado de esta expresión. Por eso es la C. Vayan preguntando, niños, si tienen alguna duda. Mi tía repite aquí que no entendí o por qué ocurre eso. Vayan diciendo y no se queden con sus inquietudes. Aprovechen que están aquí ustedes los del curso nomás. ¿Quién me había preguntado las 5? ¿Está bien entonces? Una niña, no reconocí, a veces no alcanzo a captar las voces, niños. ¿Pero está bien las 5? ¿Quedó claro? Parece que sí. Ya, niños, las 6, en el ejercicio 6. ¿Qué tenemos acá? Tenemos dos funciones, potencia. Esta es la x elevado a 4 y esta es la ax elevado a n, con a un número real positivo y n un número entero mayor que 1. Entonces podría ser una función cuadrática, por ejemplo, o una de exponente par más grande que 2, o con un exponente impar, porque acá dice que n es cualquier entero mayor que 1. Se puede determinar la cantidad de puntos de intersección entre los gráficos de h y p si se sabe que acá lo básico, lo clave de este ejercicio es cómo poder determinar la intersección entre dos gráficos. Supongamos que un gráfico es una recta, una línea recta, y el otro gráfico es una parábola. Supongamos así, esta parábola. Entonces, si yo veo esta curva, estas curvas
curvas se intersectan en dos puntos, que son esos dos que están ahí. Entonces, ¿qué significa que estas dos curvas le llamo igual a la recta, en matemáticas la curva igual puede ser esta línea recta? ¿Qué significa que se intersecten en estos dos puntos? Significa que aquí hay un valor x1 de tal forma que en ambas funciones entrega la misma imagen. Eso significa, por ejemplo, que este fuera un 4. Entonces que al reemplazar 4 en esta función, me da la misma imagen que reemplazar por 4 en esta función. Y acá hay otro punto de intersección, o sea que hay otro valor x2, de tal manera que coinciden con la imagen en ambas funciones. Eso significa que dos curvas se intersectan, que para un mismo valor x obtengo las mismas imágenes. Entonces, para encontrar en cuántos puntos y cuáles son los puntos de intersección, lo que hay que hacer es igualar las dos funciones. Yo busco que para un cierto x, el resultado de esto es igual que el resultado que voy a obtener en el otro lado para el mismo x. Eso es lo que tenemos que encontrar, o sea, lo que tenemos que plantear cuando me piden encontrar la cantidad de puntos en donde se intersectan. Entonces, esa es mi situación. Quiero que esta función sea igual a esta para ciertos valores de x. Ahora, ¿para cuáles valores de x o cuántos valores de x? Veamos con la información 1. Con la información 1 dice si a vale 2, entonces la expresión quedaría x a la cuarta igual a 2x elevado a n. Si yo resuelvo esta ecuación, tendría que igualarla a 0 y me quedaría esta expresión. ¿Y cómo resuelvo esta ecuación? ¿Puedo encontrar aquí las soluciones para x en esta expresión? ¿Sí o no? ¿O por qué sí o por qué no? No, No, ¿por qué no? que hay más de una incógnita. Pueden ser infinitas soluciones. Hay más de una incógnita. La incógnita son x y la otra incógnita es n. Entonces, como aquí yo no sé el valor de n ni el valor de x, no puedo resolver esta ecuación. Entonces, esta no la puedo resolver porque me faltaría saber el exponente. ¿Ya? Entonces, con la 1 por sí sola, yo no puedo porque me falta el n. Entonces, descarto la alternativa A y descarto la D. Ahora observen la afirmación 2. Dice si n vale 3. Si n vale 3, la ecuación va a quedar x elevado a 4 igual a ax elevado a 3. Y si yo resuelvo esta ecuación, nos quedaría esta forma igual a 0. ¿Qué podría hacer aquí para encontrar el valor de x? ¿Factorizar? Factorizar. Y puedo factorizar por x cubo, ¿cierto? Cuando factorizo por x cubo, me va a quedar x menos a igual a 0. Si esta multiplicación da 0, significa que bien ese factor x cubo es 0 o el otro, el paréntesis, es 0. Por lo tanto, de acá, ¿cuántas soluciones me salen? ¿Qué número al cubo me da 0? ¿Cuánto tendría que valer x acá? 0. Es la única opción de que la x1 sea 0. x1 le voy a poner porque es la primera solución que sale de acá. ¿Y de acá qué solución nos queda? ¿Cuánto es x2? Si yo despejo de aquí la x, ¿qué nos va a quedar? Esa. X es igual a ¿Cierto? Que es igual a A. ¿Qué significa eso? Que estas dos curvas que tenemos acá, cuando la n vale 3, que serían estas dos, se van a intersectar en dos puntos. O sea, cuando x valga 0 en ambas funciones, el resultado va a ser el mismo. De hecho, podemos comprobarlo. Esta es la función h, ¿cierto? h de x. ¿Cuánto sería h de 0? En esta función sería 0 elevado a 4, o sea, la imagen es 0. Y para esta función, que sería la p de 0, si yo reemplazo la x por 0, me queda 0 al cubo, por a es 0. Por lo tanto, aquí tengo ya un primer punto de intersección, que sería el punto 0,0. Entonces, este punto arroja el punto de intersección 0,0. Ahí hay un punto. Ahora, acá dice que cuando la x tome el valor de a, el que no lo conozco, pero dice que cuando tome ese mismo valor, también se van a intersectar las curvas porque van a dar la misma imagen. Probémoslo. ¿Cuánto sería la imagen de a según la función h?
según la función h, la imagen del a quedaría a elevado a 4. Y según la función p, la imagen del a corresponde a reemplazarla en esta función. Aquí quedaría a cubo por a, y eso es a la cuarta. Por lo tanto, aquí observamos que para el valor de x a, cuando x toma el valor a, las imágenes van a ser iguales. Por lo tanto, esto indica que se van a intersectar en el punto a, a la cuarta. Ese es el otro punto de intersección. Entonces, ¿cuántos puntos de intersección tiene esta gráfica? Estas dos gráficas tienen 2 puntos de intersección, y eso lo supimos solo sabiendo el exponente n. Por eso la respuesta correcta es la B, que es la 2 por sí sola. Les voy a mostrar acá en GeoGebra cómo sería esta situación de que se intersectan estas dos curvas cuando el x es 3, que es este caso que consideramos acá. Y para el valor de a puede ser cualquier valor que yo tome. Voy a considerar, por ejemplo, el valor 2. Si a vale 2, entonces esta curva h de x va a ser la curva x a la cuarta, y la función p de x va a ser la función, dije que a va a valer 2, 2x al cubo, porque estamos considerando esta expresión, 2x al cubo. Si yo grafico eso, ustedes díganme si se está viendo por acá. Sí, se está viendo. ¿Sí? Ya, si yo grafico eso, que ya lo tenía acá graficado, lo que obtengo como curva son estas dos que tenemos acá. Una forma parabólica, esta es la forma parabólica para la x a la cuarta, y esta que está en rojo es la curva para p, que es la 2x cubo. Entonces aquí tenemos que claramente estas dos gráficas se están intersectando aquí en el origen. Ahí hay un punto común. Y ustedes dirán, pero parece que se intersectan en otros puntos, pero recuerden que eso es solamente efectos de la gráfica, de la imagen, digamos, aquí, de la resolución. Si nosotros hacemos zoom, cada vez más vamos viendo que solo hay un punto de intersección, que va a ser el 0,0, que se ubica ahí, ese punto en mi intersección. ¿Y cuál otro es el punto de intersección? El otro punto que nosotros consideramos, dijimos que era, voy a retomar acá, era el punto a, a la cuarta. Yo a le di el valor 2, y por lo tanto a la cuarta va a ser 2 elevado a 2, 16. Es decir, ese es el otro punto de intersección que tendrían estas curvas. Y eso lo podemos ver si hacemos zoom arriba y viendo el punto donde se intersectan. Dice que es el 2,16. Entonces, si nosotros subimos por acá, ahí está el punto donde se intersectan nuevamente las curvas. Y ustedes dirán, pero ahí ya se parecen las dos, como que se confunden. Claro, eso es porque si vamos haciendo zoom en esas dos gráficas, ahí va apareciendo la línea verde, que era la otra gráfica. Ustedes se fijan, nos están tocando esas dos, ahí hay un espacio, se puede ir viendo, ¿se ven? Ahí está el espacio, y el único punto en común es ese, que está ahí, el 2,16. Entonces, estas dos curvas solo tienen esos dos puntos de intersección, que ocurrió en el 0,0 y en el a, a la cuarta, que si a valía 2, por ejemplo, es en el punto 2,16. Pero no hay más puntos de intersección. Son solo esos dos, porque ahora ya las curvas se separan. La curva que está en rojo sigue por este lado, cada vez más separada, y la verde se va acercando hacia acá, hacia el eje Y. Entonces ahí ya tenemos separadas nuestras curvas. Entonces, ¿qué van a colocar ustedes aquí como moraleja, digamos, para este ejercicio? Y lo anotan aquí en un cuadrito, que para encontrar los puntos de intersección entre dos curvas hay que igualar las funciones. Basta con eso, igualarlas, y luego resolver la ecuación que queda ahí planteada. Cuando digo resolver la ecuación es despejar la x. Y ahí encontramos en cuántos puntos se puede intersectar. Alguien me iba a preguntar algo, ¿no? ¿Queda claro, niños? ¿Por qué es la B entonces? Sí, ahora sí, gracias, profe. Ya, Profe, dígame. como es suficiencia de datos, ¿es necesario hacer como un desarrollo así o se puede como pensar, entre comillas, mental si es que, o sea, pensar como, entre comillas, mental, si es que hago tal cosa, me va a llegar en algún momento sin tener que Claro, hacer ese
Sí, Hay aquí yo cosas- tengo que escribirlo todo porque como que no los puedo traspasar ustedes a mi mente, pero aquí yo tengo que escribirlo todo, pues todo lo que yo hice, claro, mentalmente. En el fondo es, si conozco el exponente, estoy lista. Y ahí sé cuántos puntos voy a tener de intersección, no tengo que hacerlo. ¿Te fijas? Tengo que ver eso, o sea, que la pregunta es, ¿se puede determinar la cantidad de puntos nomás? Entonces yo conociendo el exponente que tiene esa función, con eso ya puedo porque sé que voy a poder hacer estas factorizaciones, etcétera. Entonces ya con eso me basta y estaría listo. Ahora, imagínense que este hubiese sido un 2, por ejemplo. Si este exponente era un 2, entonces acá yo factorizo al cuadrado, y acá me quedaría también un cuadrado, y acá la a. Entonces también de aquí hubiese sacado dos resultados, de acá uno solo, que sería el 0, y esta tendría 3 puntos de intersección si fuera esa la situación. Pero como dices tú, me basta con saber el exponente y listo. No tengo que hacer todo el desarrollo. Pero es eso en el fondo, es saber qué es lo que tengo que hacer, qué es la factorización. Entonces ustedes anoten por aquí, para encontrar puntos de intersección entre dos gráficas, igualo las funciones. Igualo las funciones y luego resuelvo la ecuación, despejando la x. Niños, ¿alguna otra duda? La 9. La 9. La 8 primero. Ya, la 8 primero. Dice, ¿cuál de las siguientes gráficas representa mejor a esta función que tenemos acá? El punto es lo siguiente. Nosotros sabemos que la función original sería de alguna forma la x elevado a 5, que como gráfica tendría esa, pasando por ahí, por el origen, sería como esa curva, pasando por ahí. Pero esta está trasladada y además, fíjense que aquí tenemos un signo menos. Entonces, cuando yo quiero trasladarla, la traslación queda así. X más 1, por ejemplo, elevado a 5, o X menos 1 elevado a 5, pero la X positiva. Y acá yo tengo la X negativa. Entonces, lo que podemos hacer en este caso, bueno, dos opciones. La primera es darle la forma a esta función para que me quede con la X positiva, y eso tendría que hacerlo dentro del paréntesis factorizando por menos. Si dentro del paréntesis yo factorizo por menos, entonces esta expresión ya no queda 1 menos x, sino que queda al revés, x menos 1, con el menos ahí. Y eso elevado a 5, ya fuera con nuestro más 1. Y resulta que menos elevado a 5 queda negativo, queda ahí. Y ahí yo logro sacar el menos de la función y ahora le doy esta forma a la curva, con el menos afuera. Y acá queda más 1. Entonces, si esta función original era la x elevado a 5, la que yo grafiqué, entonces la menos x elevado a 5 viene para acá, en esta dirección. Es opuesta a la otra, es como el reflejo a través de este eje y. Entonces, esta sería la original menos x elevado a 5. Pero si acá yo tengo menos 1, significa que se ha trasladado hacia la derecha una unidad, y esto indica que se ha trasladado hacia arriba una unidad. Por lo tanto, esta curva que yo tenía acá, la corro a la derecha 1, que sería para acá, una unidad, y una para arriba. Entonces sería esa curva aproximadamente. Y eso está en esta alternativa, en la D. Ahí tenemos esa traslación. Entonces, esa es una opción, hacer todo el análisis para mi función, que es primero invertir los signos acá para darle la forma a la función potencia, y la otra opción es considerar los puntos por donde pasa nomás. Por ejemplo, esta función que está acá, ¿qué pasa cuando la x vale 1? Para tomar este punto, si la x vale 1, adentro se hace 0, 0 elevado a 5 es 0, más 1 es 1. Por lo tanto, pasaría por el punto 1,1. Así que yo podría descartar varias aquí. Podría descartar esta, porque esta pasa por el 1 y un punto más arriba. La descarto la de acá, porque el 1 estaría aquí y su imagen queda más arriba. Ya, esta podría ser, ¿cierto? Podría ser esa función. Podría ser esta, porque también pasa por el 1,1, y esta no, porque el 1 está acá y su imagen estaría abajo en esta curva. Entonces tengo dos opciones. Ahora, ¿quién me va a dar cuál es la correcta? Y aquí recordemos que esta curva cuando va en ese orden es cuando la x está positiva. Y como aquí la x está negativa, tiene que ser la otra. Y ahí la saco por descarte, que sería la alternativa D. O también considerar qué pasa cuando x vale 0.
Si la x vale 0, acá me quedaría 1 menos 0, que es 1. 1 elevado a 5 es 1, más 1 es 2. O sea, la curva pasa por el 0,2 y en este pasa por el 0,0. Entonces, esta no es. Y la de acá, 0,2. Ahí aproximadamente está el 2. Entonces, esta es la correcta. Yo creo que eso era más corto, hacer el reemplazo. Pero tiene las dos opciones de hacer el análisis completo de toda la función. ¿Sí me preguntó el 8? ¿Estamos claros? Sí, gracias, tía. Ya. De nada. Tía, el 9, ¿cómo ¿Sí? se...? Es que no sé cómo hay que cambiar el signo al final. No puedo Ya. hacerlo. En el ejercicio 9 nos piden encontrar la inversa de una función, la inversa de g. Y recordemos que una función tiene inversa cuando es una función biyectiva, es decir, cuando es inyectiva y sobreyectiva a la vez. Si yo considero esta función en los reales, no voy a mirar lo que dice acá, solo en los reales, esa función al graficarla viene de un desplazamiento de la original sería 4x al cuadrado. Esa sería la original. Pero esta se trasladó 5 a la derecha, 5 unidades a la derecha y 2 unidades para arriba. Entonces marco acá 5 a la derecha y 2 para arriba. Entonces sería esa parábola, la que se abre así, hacia arriba. Entonces, esta parábola tendría un recorrido que va desde su punto mínimo, que sería el 2, hasta el más infinito. Ese sería el recorrido para esta función, el cual coincide con el codominio que dice acá. Por lo tanto, si codominio coincide con recorrido, si codominio es igual al recorrido, eso implica que la función es sobreyectiva. Sobreyectiva. Además, si yo considero que la función, aquí me están diciendo que este es el dominio de la función, desde el menos infinito al 5, o sea, le entrega imágenes a todos estos x hasta acá. Por lo tanto, pasado el 5 no le está otorgando imagen. Así que esa rama de la parábola se borra. Entonces estamos considerando solo una rama. Y al considerar una sola rama, entonces la función se convierte en inyectiva, porque ahora para dos valores distintos de x, sus imágenes son distintas. Las imágenes para dos valores distintos de x son iguales cuando uno considera la parábola completa. Un valor que esté antes del 5 y un valor que esté después del 5, esos dos van a tener la misma imagen. Pero aquí como llega hasta el 5, entonces solo tengo una rama y la función es inyectiva. Y al ser sobreyectiva e inyectiva a la vez, la función se convierte en biyectiva. Y si es biyectiva, entonces sí tiene inversa. Y ahora le puedo calcular la inversa. Sin embargo, en este ejercicio, yo hice esto para que recordemos el tema de inyectiva o sobreyectiva. En este ejercicio, todas las alternativas tienen una respuesta real. Entonces yo ya sé inmediatamente que es biyectiva, porque no hay una alternativa que diga, no, no se le puede sacar la inversa. Entonces aquí ya sabíamos que es inyectiva. ¿Y cómo se saca, o sea, es biyectiva? ¿Cómo se saca la función inversa para una función? Primero que todo, reemplazando el g de x por y. Entonces nos queda y es igual a 4 factor de x menos 5 al cuadrado más 2. Y luego despejo la x. Al despejar la x, este más 2 pasaría para acá menos 2. Y este 4 que está multiplicando al paréntesis va a pasar para acá dividiendo. Entonces ahí nos va a quedar x menos 5 al cuadrado. ¿Y qué hacemos ahora para despejar la x? Raíz. Raíz cuadrada, ¿cierto? Sacamos raíz cuadrada a ambos lados. Entonces nos queda raíz de y menos 2 partido 4 y acá raíz de x menos 5 al cuadrado. Y aquí los elimino y me queda x menos 5 o no. Valor absoluto de x menos 5. Valor absoluto. Ahí aparece Mandiola, ahora Mandiola. No estaba cuando pasé la lista. Perdón. Ya, y acá sacamos raíz. Esta raíz se puede repartir arriba y abajo. Entonces me queda raíz de y menos 2 y abajo la raíz de 4 que es 2. Y aquí viene el análisis importante. Yo quiero despejar la x, por lo tanto tengo que sacarle las barras de valor absoluto. Y para sacar las barras de valor absoluto, yo tengo que saber muy bien qué es lo que hay dentro del valor absoluto. Si esta cantidad que está dentro es positiva, yo solo elimino las barras y nada más. Pero si lo que está dentro del valor absoluto es negativo, yo elimino las barras, pero le tengo que poner afuera un menos
para transformarlo en positivo. ¿Y cómo voy a saber si esto que está aquí es positivo o negativo? Sabiendo cómo es la x. La x es parte del dominio de la función. Y el dominio, dice acá, está formado por los números desde el menos infinito hasta el 5. Por lo tanto, esto como máximo podría ser 5 y en ese caso es 0. Pero en cualquier otro caso, el x es más chico que 5 y por lo tanto esta cantidad va a quedar negativa. Y si esta cantidad es negativa y yo le saco el valor absoluto, voy a tener que cambiarle el signo a lo que está adentro. Por lo tanto, esto me quedaría menos x menos 5. Porque como esto es negativo, con el menos de afuera se hace positivo. Y ahora me queda despejar la x. Aquí me va a quedar y menos 2 partido 2, esto dentro de raíz, y acá menos x más 5. La x la voy a pasar para acá, y me va a quedar x es igual a 5 menos la raíz de y menos 2 partido por 2. Y por lo tanto, la función inversa, f a la menos 1, la función se llama f, ¿no? Se llama g. Entonces, g a la menos 1 y a la menos 1 de x sería esto mismo, pero donde dice y, ahora le pongo la x. 5 menos raíz de x menos 2 y eso partido 2. Por lo tanto, la alternativa correcta sería la E. 5 menos la raíz de x menos 2, sí, la E. Gracias. Ya, de nada. Entonces, ¿cuáles? Aquí ustedes me imagino que en su guía le van poniendo al ladito algunas reflexiones o algunas notitas para que no se les olvide. Cuando queremos calcular inversa, el proceso es despejar la x. Y para despejar la x, en alguna parte tendríamos que llegar aquí a la raíz y luego el valor absoluto. Entonces, cuando yo quiero sacar de aquí estas barras de valor absoluto, analizo lo que hay dentro. Y ese análisis viene dado por el dominio de la función, que es el que me dice cómo es la x. Y aquí yo puedo saber si saco las barras directamente o si cambio el signo. Eso va a depender si lo de adentro es positivo o negativo. Si es positivo, saco las barras. Si esto es negativo, pongo un menos afuera y saco las barras, pero las dejo con paréntesis. ¿Estamos bien, niños? ¿Estamos claros? Sí, gracias. Sí. Sí, ya. Dígame, ¿cuál más? Y la 10, por favor. La 10. ¿Quién me habló? La feña. Feña, ¿cómo está Feña? No identifique tu voz, pero ahora sí. Bien, ¿y usted? 10 al pie. Ya, recorrido de la función. Esta función es una función cuadrática y por lo tanto su recorrido está dado por la y del vértice. Si la parábola se abre hacia abajo, entonces el recorrido va a ir desde el menos infinito hasta ese punto máximo. Y ese máximo es la y del vértice. En cambio, si mi parábola se abre hacia arriba, mi recorrido va a ir desde este punto mínimo que tengo acá, desde el mínimo hasta el más infinito. El mínimo que también va a ser la y del vértice. Por lo tanto, este ejercicio se trata de encontrar la y del vértice. Y la y del vértice tienes dos formas de encontrarla. Una puede ser encontrar primero la x del vértice, que es menos b partido 2a, y luego este resultado que te dé aquí, evaluarlo en la función, o sea, encontrar la imagen de menos b partido 2a. Esa es una opción. Y la otra es con la fórmula. La fórmula de la y del vértice es la expresión 4ac menos b cuadrado partido 4a. Y ahí podemos sacar directamente ese valor. Y ahí está, el A vale 2, B vale 7, C vale menos 15. Los reemplazo. Y por lo tanto, como este 2 es positivo, el coeficiente del x cuadrado, eso indica que la parábola se abre hacia arriba. Entonces el recorrido va a ser de esta forma, desde el mínimo hasta el más infinito. Y eso da menos 169 octavos, si uno reemplaza por esas cantidades acá. ¿Peña? ¿Estamos claros? Sí, estamos claros que saqué la X. Lo tuve Ya. mal. Entonces, sacando la X, la reemplazas arriba para encontrar la Y. Por ejemplo, es la Y del vértice para el recorrido. Gracias, tía. Ya, de nada. Niños, ¿cuál más? La 11, por favor. Y después la 14. Ya, después la 14. Gracias. Ya, ejercicio 11 dice, ¿en cuál de las siguientes gráficas puede estar representada esta función con
A y K números negativos. Dice que pertenece a los reales negativos. Entonces, si A es un número negativo, la parábola se tiene que abrir hacia abajo. Por lo tanto, se descarta inmediatamente la alternativa D. Y esa nomás, la otra dice ninguna. Entonces, descartamos la D, porque esta está abierta hacia arriba. Y arriba dice que A es negativo. Y K también es un número negativo. Entonces, si K es un número negativo, y acá decía menos K, esto al final se va a transformar en más algo, ¿cierto? Más un cierto valor. Le voy a poner el A, como el K es negativo. Le voy a poner que esto se transformó en más algo. Y además se abre hacia abajo. Entonces es una parábola que se abre hacia abajo y está trasladada en el fondo a unidades hacia arriba. Entonces, ¿dónde puedo encontrar esa situación? Eso lo tengo solamente aquí, en la alternativa D, porque está abierta hacia abajo y se trasladó hacia arriba. ¿Por qué no puede ser la A, por ejemplo? Porque esta tiene su vértice en el 0,0 y entonces esta no se ha trasladado en el eje Y, y aquí dice que sí había una traslación. Entonces no puede ser la A, la D también la habíamos descartado, y la C no puede ser porque esta se corrió a la derecha. Y lo que aquí dice es que esta traslación es vertical, entonces no puede ser hacia la derecha. Por eso la única sería la alternativa D. Paula. Sí, es que ahora entendí, había leído mal. Ah, ya, pero quedó claro. Sí, gracias. Ya, ok. Después me dijeron la 14. Dice, se define la función real que tenemos acá, que de toda esta forma. Entonces, para que esta función tenga un valor máximo, K debe ser. ¿Cuándo una función cuadrática como esta tiene un valor máximo? Cuando la función va hacia abajo. Cuando Cuando la, hacia abajo. cuando la parábola se abre hacia abajo. Cuando se abre hacia abajo tiene un máximo. Entonces, para que la parábola se abra hacia abajo, el coeficiente A de la función tiene que ser negativo. De la función que tiene su forma general, ax cuadrado más bx más c. Esa es la fórmula como general de la parábola. Entonces, ese valor queremos que sea negativo. Y en esta función no está en esta forma, porque hay paréntesis, entonces hay que resolverla. Y al reducir términos semejantes, acá nos quedaría 10x multiplicando, el 5x por menos 3x serían más 15x cuadrado, más 3kx cuadrado, más 7. Entonces, si ordenamos, acá tenemos dos términos que tienen x cuadrado. Entonces, factorizamos por x cuadrado y nos quedaría, perdón, está en menos 15, ¿cierto? Ahí, ese es menos 15, le puse más, es menos 15x cuadrado. Entonces, al factorizar por x cuadrado, nos quedaría 3k menos 15. Esa sería la factorización que está aquí. Y luego acá más 10x, que son estos, más 7. Entonces, este sería mi valor de A, el que acompaña a x cuadrado. El b sería 10 y el c sería 7. Entonces, como yo quiero que esto tenga un máximo, dijimos que el A tiene que ser negativo, o sea, 3k menos 15 tiene que ser menor que 0. Y por lo tanto, si yo despejo esta inecuación, me quedaría 3k menor que 15, y dividiendo por 3 me quedaría k menor que 5. Por lo tanto, la alternativa C. K tiene que ser menor que 5 para que tenga un máximo. Gracias. ¿De acuerdo? Sí, ya. Y ahí la 15 no entendí. La 15, ya. Voy a ver que alguien está escribiendo, parece que en el chat. Borja, profe, no puedo hablar, estoy comprando. Ya, Borja. Y ahora ese signo de interrogación, Borja, ¿qué quiere decir? Un grande. ¿No entendió, Borja? ¿No entendió el ejercicio? No. El signo, ya. Ok, Borja, ya lo habíamos corregido. Ya vamos por el ejercicio 15. Para el ejercicio 15 tengo dos opciones. Una siempre va a ser como probar las alternativas. Por ejemplo, si aquí me dicen que esta es una parábola y este ABCD es un cuadrado de lado T. O sea, todos sus lados miden T unidades. Así que T es un número positivo. Entonces, T, T y T.
entonces mi parábola pasa por este punto que sería el 0, t, pasa por este punto C, que tendría ¿qué coordenadas? ¿Qué coordenadas? El punto C, t, t. Y el punto E, que está acá, T, medio T, o sea, T al partido 2, ya, t partido 2, 0. 0. ¿Y eso por qué? Porque recuerden que por aquí pasa el eje de simetría, por el vértice. Y el eje de simetría va dejando números que se ubican a la misma distancia de él. Entonces, si aquí pasa mi eje de simetría, yo tengo por aquí, esta distancia para acá es la misma que para acá. Y como este lado mide t, entonces por eso queda t medios y t medios, que es lo que tenemos acá. Ya, ¿y qué hacemos con eso? Yo decía, una opción es probar en cada una de estas alternativas si es que pasan por estos puntos. Por ejemplo, si fuera la primera la correcta, yo tengo que probar que pasa por el punto t, t. Entonces reemplazo la x por t, esa x por t, y debiera darme todo este resultado, t, que es el punto, la y que tenemos acá, o la f de x. Esa es una opción, probar con todas. Dígame, ¿alguien me estaba hablando? ¿No? ¿Se escuchó un micrófono ahí? No, ya, entonces esa es una opción. Sin embargo, aquí yo a ustedes les quiero explicar cómo sería esto si no tuvieran alternativas, por ejemplo. Ustedes me dirán, eso no va a pasar en la PSU, pero aquí no estamos pensando solamente en la prueba, estamos yendo más allá. Cuando estén en la universidad, por ejemplo, si les piden calcular algo así, no van a tener alternativas. Entonces, ¿cómo lo hago? Lo que yo quiero encontrar es qué función es la que está modelada en esta situación. Y esa es una función ax cuadrado más bx más c. Sin embargo, yo conozco este valor de C porque es el punto donde corta el eje Y. Y aquí dice que lo corta en el 0, t. Por lo tanto, C es T. Así que podríamos cambiarlo y aquí escribir C. Entonces lo que faltaría encontrar es cuánto vale A y B, que son esas dos incógnitas. Entonces yo debo encontrar una relación entre ellas, entre A y B, para poder despejar una en función de la otra. ¿Y qué expresión relaciona a A y B? Profe, menos B partido 2A es igual a T medios, ¿sirve? Eso. Esa es la relación que se establece entre A y B, porque la la X del vértice, que es esta, de medios, equivale a menos B partido 2A. Por lo tanto, eso lo igualo a T medios. Y aquí yo puedo despejar B en función de A. Entonces, si yo despejo, me quedaría que menos B es igual a T medios por 2A, donde simplifico los dos y me quedaría AT, pero eso es menos D. Entonces B positivo sería menos AT, ordenando ahí con los signos. Entonces aquí tengo una relación y en vez de escribir B, voy a escribir menos AT. Y así mi ecuación se va a quedar solo con la incógnita A, que es una constante en este ejercicio. Entonces, bueno, en la también, pero el T, digamos, no es una incógnita porque está dado como el lado del cuadrado y todas mis alternativas están con T. Entonces esa no me preocupa. La que me preocupa a mí es A y B, porque esas son las que han sido reemplazadas por alguna otra expresión, en función de T, por supuesto. Entonces reemplazamos el valor de B por lo que encontramos acá y nos quedaría que la función que yo ando buscando sería la función ax cuadrado menos at x más t. Esa sería mi función. Ahora, ¿cómo puedo hacer para encontrar el valor de a? Ideas. ¿Qué podemos hacer aquí? Factorizar. Podríamos factorizar estos dos términos por t y estos dos términos por a. Pero ahí no está mucho. ¿Qué es lo que hacemos aquí? Porque yo quiero encontrar cuánto vale el valor. Dígame. ¿El cuadrado? No entiendo. ¿El binomio al cuadrado? No, porque aquí no tengo un cuadrado de binomio. Tú decías como pasar esto como un cuadrado de binomio, pero no está t al cuadrado. Entonces no corresponde al desarrollo de un cuadrado de binomio. 4ac menos b cuadrado entre 4a es igual a 0. Ya, ahí tengo otra expresión que sería la y del vértice. La y del vértice, que es, como dice su compañero, 4ac menos b cuadrado partido 4a es 0. Y ahí puede desarrollar alguna expresión, ¿cierto? Para poder despejar la a.
Pero lo más fácil en este tipo de ejercicios es ver los puntos por donde pasa la gráfica y reemplazarlos acá. Por ejemplo, aquí, si la función pasa por el punto t, t, y yo lo reemplazo acá, a lo mejor voy a obtener lo mismo, no... Mire, veámoslo. Si yo reemplazo acá por t, me va a quedar que este resultado es t, aquí dice, esta es la y, la f de x, cuando la x toma el valor t. O sea, me quedaría a por t al cuadrado menos at por la x que es t más t. Entonces, si yo elimino esas dos, porque esta va a pasar restando, me va a quedar que at cuadrado menos at cuadrado, eso es cero. Y no es ninguna novedad, pues eso es verdad, pues 0 es igual a 0. Entonces, ese punto que yo consideré a lo mejor no me sirve, o sea, de hecho no me sirve para encontrar el valor de a. Y tengo que buscar otro punto por donde pase la curva para poder sacar el valor de a. Y otro punto por donde pasa es este, mi vértice. Cuando la x es de medios, su imagen es 0. Entonces, en esta función yo voy a decir es 0 el resultado cuando la x vale t medios. Entonces me va a quedar a por t medios al cuadrado, voy reemplazando cada vez que diga x por t medios, menos atx, menos atx, menos at por x, que le estoy dando el valor t medios, y eso más t. Entonces, ¿qué nos quedaría aquí? Si yo resuelvo esto, queda a por t al cuadrado partido 4, resuelvo la potencia, menos at cuadrado partido 2 más t. Y puedo amplificar todo por 4 para eliminar denominadores. Entonces acá 4 por 0 queda 0, pero aquí se va ese 4 y quedaría at cuadrado. Acá el 2 en el 4 cabe 2, así que quedarían 2at cuadrado. Y 4 por t serían 4t. Ordenando y reduciendo términos semejantes, acá esto nos quedó menos at cuadrado más 4t. Y despejando, pasan para acá, at cuadrado igual a 4t. Y podemos dividir por t a ambos lados, porque t es un número distinto de 0. Por eso puedo dividir por t. Y es distinto de 0 porque t es el lado del cuadrado, no puede ser 0. Entonces al dividir por t, aquí quedaría a t y acá quedaría 4. Por lo tanto, a vale 4 partido t. Y ahí encontré el valor de a. Y si a vale 4 partido t, tomo este valor y lo reemplazo acá para encontrar el valor de b. Decíamos que b es menos a por t, pero a encontré el valor que es 4t, 4 partido t. Por lo tanto, nos quedaría esa expresión. Simplificando las t, nos queda entonces que b vale menos 4. Y ya con esos valores puedo reemplazarlos en mi función, que era esta, teníamos acá, arriba, ax cuadrado más bx más t, y reemplazo. El a es 4 partido t, entonces me queda 4 partido t, x cuadrado. El b es menos 4, así que menos 4x. Y t es un valor fijo, t es el lado del cuadrado. Y eso está en la alternativa, si no me equivoco, dado, acá. 4 partido t, x cuadrado, menos 4x más t. Sí, esta sería la correcta. Entonces, vamos retomando el ejercicio porque hicimos harto aquí. Lo primero es definir una fórmula general para mi función y ojalá reduciendo incógnitas. Acá el valor de c estaba dado y es t. Después lo que hicimos fue encontrar una relación entre a y b y eso lo sacamos con la x del vértice. La x del vértice que es menos b partido 2a. Y aquí despejamos la b. Para reemplazar en esta función donde dice b, pusimos a t. Y después, una vez que ya tenemos planteada esta función, vemos puntos por donde pase la gráfica. Yo dije, si tomábamos este punto, no sacábamos nada porque llegamos a una igualdad 0 igual a 0, se nos fueron las incógnitas. Entonces tomamos otro punto por donde pasa la gráfica y el otro punto fue el t medios, 0. Y lo reemplazamos y ahí pudimos encontrar el valor de a. Y teniendo el valor de a, lo reemplazamos en esta expresión y ahí pudimos encontrar el valor de b. Y con eso ya formamos nuestra ecuación. Función. Lo que decía su compañero delante, que también podríamos haber usado que la y del vértice, que es 0, equivalía a 4ac menos b cuadrado partido por 4a.
Entonces aquí el valor de C era T, porque es el que tenemos acá. Entonces nos quedaba 4AT. El B cuadrado también lo reemplazábamos por esto, y también podríamos haber encontrado de esa forma el valor de A. Esa era la otra opción. Y la otra opción que yo les decía al principio es tomar estos valores por donde pasa la curva y reemplazarlo en las alternativas. No sé cuál les queda a ustedes más cómodo. El reemplazo, quizás. Ahí tienen ustedes varias opciones Profe. para que decidan cuál. Dígame. Yo lo hice con sistema porque no me di cuenta que habían funciones, o sea, no me di cuenta que habían caminos más fáciles. También, es que de hecho lo que nosotros hacemos acá es un sistema de ecuaciones, porque aquí en el fondo ocupamos sustitución. Despejamos una variable en función de la otra y la reemplazamos en la otra ecuación, así que es lo mismo, está bien igual. Bien, niños, ¿seguimos? ¿Hay alguna otra duda? 16. 16. Dice, ¿cuál de las siguientes funciones reales está mejor representada en este gráfico? Lo mismo que hicimos arriba, una opción puede ser ver los puntos por donde pasa la gráfica, pasa por el menos 4,0, pasa por el origen, el 0,0, y tiene acá su vértice que está en el punto menos 2, menos 2. Entonces esa puede ser una opción, reemplazar estos puntos en las alternativas y ver cuál da. Por ejemplo, si aquí yo reemplazo por menos 4, la x por menos 4, el resultado de esto tendría que ser 0 para que esta fuera la correcta. Y después probar con los otros puntos. Pero así se pueden ir descartando. Por ejemplo, en esta misma función, si yo encuentro la f de menos 4 y reemplazo menos 4 al cuadrado es 16. Y acá, si la x vale menos 4, me queda menos 4 por menos 4 más 16. O sea, me da 32 y no 0 como aquí piden. Entonces, esa no es. Y así puedo ir descartando alternativas. Bueno, esa sería la opción, pero supongamos que no tenemos las alternativas. ¿Cómo vamos a hacer este ejercicio? Igual que arriba, que en el 15 me refiero. Vemos que la forma general para esta ecuación, para esta función, ax cuadrado más bx más c. Pero esta pasa por el 0,0, por lo tanto el valor de c tiene que ser 0. Entonces ahí lo reemplazamos y ponemos 0. Por lo tanto, la ecuación sería de la forma ax cuadrado más bx nada más. Y le podemos quitar esa expresión. Y luego vemos que el vértice es el punto menos 2, menos 2. O sea, la x del vértice es menos 2. Y recordemos que la x del vértice está dada por la expresión menos b partido por 2a. O sea, menos b partido 2a es menos 2. Y si despejamos, bueno, los menos acá se nos van. Menos y menos con este queda positivo. Así que nos quedaría que b es igual a 4a. Ahí lo despejamos. Y lo reemplazo aquí. Entonces me quedaría que la función que yo busco es de la forma ax cuadrado más 4ax. Y después, cuando ya tengo esta función, reemplazo por un punto por donde pasa. Por ejemplo, ocupo el mismo vértice. Cuando la x vale menos 2, su imagen es menos 2. O sea, esta imagen es menos 2 cuando la x toma ese valor, menos 2. Entonces nos quedaría a por menos 2 al cuadrado más 4a por menos 2. Al resolver, acá nos quedaría 4a y acá nos queda menos 8a. Restando nos quedarían menos 4a y despejando la a nos quedaría un medio, porque esos menos se van, se hace positivo, y 2 partido 4 es un medio. Entonces ahí tengo el valor de a. Y teniendo el valor de a, puedo encontrar el valor de b, que sería 4 por un medio. Y por lo tanto b vale 2. Entonces si a vale un medio y b vale 2, podemos reemplazarlo en nuestra función y la función quedaría de la forma un medio x cuadrado más 2x. Y como esa alternativa no está de esa forma, es porque está con el mínimo común múltiplo que es 2. Entonces nos quedaría x cuadrado más, aquí hay un 1 abajo. Así que aquí por 2 arriba y abajo quedaría 4x. Y por eso la alternativa correcta es la B. X cuadrado más 4x partido 2. Y ahí tenemos la función. ¿Sí? ¿Estamos claros?
Aplicamos lo mismo concepto de arriba. Puntos por donde pasa la gráfica y una relación entre las variables A y B. ¿Qué otra opción teníamos acá en este ejercicio? Ocupar la y del vértice. Lo mismo que decía delante Diego. La y del vértice es menos 2, entonces ocupamos 4ac menos b cuadrado partido 4a igual a menos 2. También llegamos por ese camino. ¿Se entendió? ¿Qué me había preguntado este ejercicio 16? ¿Se entiende bien? Sí. Sí, ya. ¿Cuál más? De acá, de esta La página. 18. La 18. La 17, profe. 17 y 18. Ya. En el ejercicio 17 dice con respecto a la gráfica asociada a esta función. A ver, afirmar que esta función, si yo la ordeno, sería la función menos x más 5 al cuadrado más 3. Por lo tanto, sería una variante o una traslación de esta función, la menos x cuadrado. Pero acá, dentro de la base de la potencia, se le sumó 5, o sea, se fue hacia la izquierda 5 unidades y para arriba 3 unidades. Entonces, si nosotros hacemos la gráfica de esta función, nos quedarían 5 a la izquierda por acá, 3 hacia arriba por acá, y además se abre hacia abajo, porque tiene un menos como coeficiente, el x cuadrado. Entonces sería esta curva. Y si se abre hacia abajo, entonces acá dice, tiene su vértice en el punto menos 5,3, sería correcto, porque esta fue la traslación. 5 a la izquierda y 3 hacia arriba. Entonces vértice es menos 5,3. Intersecta el eje de las ordenadas en el punto 0, menos 25. La intersección con el eje Y, o eje de las ordenadas, va a estar dado por el valor de C de la función. Y esta función no tiene la forma ax cuadrada más bx más c, por lo tanto hay que resolverla para que quede en esa forma. Si yo resuelvo, tendría que resolver el cuadrado de binomio, que sería x cuadrado más 10x más 25, cuadrado de binomio, y después cambiar los signos. Menos x cuadrado, menos 10x, menos 25. Entonces, si ordenamos, nos quedaría menos x cuadrado, menos 10x, y acá 3 menos 25 son menos 22. Por lo tanto, este es el valor de C, y la intersección con el eje Y sería en el punto 0, menos 22, y no 0, menos 25. Entonces, esa no es. Y la última dice intersecta el eje de las abscisas en 2 puntos. Eso lo podríamos determinar, uno, con el discriminante de la función, discriminante que es b cuadrado menos 4ac. Si es positivo significa que corta en 2 puntos al eje x, pero se puede determinar fácilmente con la gráfica. Si esta función tiene su vértice acá en el 5, menos 5,3 y se abre hacia abajo, necesariamente tiene que cortar en 2 puntos al eje x. No hay otra opción. Por eso esta es correcta. Y las verdaderas serían la 1 y la 3, que es la alternativa C. Diego, ¿queda claro? Sí, gracias, tía. Fue mala mía porque había sacado que cortaba en el menos 22 y marqué igual La la E. 25. No sé por qué. Ya, Pero gracias. ya. La otra era la 18, ¿o no? Sí, la 18. Ya. 18. Dice, la gráfica de la función cuadrática que tenemos acá tiene su vértice en el segundo cuadrante. En el segundo cuadrante. Entonces, si este es nuestro eje, nuestro plano cartesiano, el vértice va a estar por acá. Recuerden que este es el segundo cuadrante. Primero, segundo, tercero, cuarto. Tiene su vértice por acá, supongamos por ahí. Y además tiene un discriminante que es positivo. Si el discriminante es positivo, ¿qué significa? Que intersecta Corta ahí en 2 puntos. 2 puntos. ¿Que intersecta a quién? A X en 2 puntos. A X, ¿cierto? Intersecta el eje X en 2 puntos. Por lo tanto, la parábola es de esta forma. Se abre hacia acá. Puede intersectar, por ejemplo, aquí y ahí. O bien, si tiene el vértice por acá, a lo mejor puede cortar en un X negativo y en un X positivo, pero sí o sí corta al eje X en 2 puntos, y eso es por el discriminante. Entonces, ¿qué tenemos por acá? Dice
dice la pregunta, ¿cuáles de los parámetros son siempre negativos? Si esta parábola se abre hacia abajo porque dijimos que aquí estaba el vértice y corta en 2 puntos, tiene que estar abierta hacia abajo, no puede ir hacia arriba porque ahí no cortaría al eje X. En ese caso, si yo dibujo esta parábola tiene un discriminante negativo, porque esta no está cortando al eje X, entonces esa no me sirve. Tiene que ser así. Así que el A es un valor negativo, eso sí. Entonces, la E se descarta porque la E dice ningún parámetro es negativo. Ahora, ¿el valor de C es negativo también o es positivo? Positivo, ¿no? Depende. Puede ser cualquiera de los dos. Porque puede ser cualquiera de los dos. Mira, esta parábola que yo dibujé casi intersecta por aquí el eje Y. Entonces aquí tendríamos un C negativo. Pero si el vértice fuera ese, que sigue estando en el segundo cuadrante, y la parábola es así, entonces aquí cortaría al eje Y en un punto C positivo. Por lo tanto, como la pregunta dice cuáles son siempre negativos, no podemos asegurar que el C vaya a ser siempre negativo. Por lo tanto, las que dicen C se descarta. El C no sabemos. Ahora nos faltaría determinar el B, si el B es positivo o negativo. ¿Y cómo vamos a determinar eso? Con el vértice. Con el vértice, específicamente con la X del vértice. La X del vértice es la expresión menos B partido 2A. Y según esta información, como el vértice está en el segundo cuadrante, la X del vértice tiene que ser negativa. Entonces, toda esta fracción tiene que ser una fracción menor que 0. Eso va a ocurrir cuando numerador y denominador tengan distintos signos. Entonces, como el A es negativo, tenemos que el denominador de esta fracción es negativo. Y por lo tanto, mi numerador tendría que ser positivo para que la fracción quedara menor que 0. Y para que este numerador sea positivo, todo este es mi numerador, ¿qué tendría que ocurrir con el B? Ser negativo. Ser negativo. Para que menos con menos del B me quede positivo. Entonces mi conclusión es que B también es negativo, al igual que A. Así que la respuesta correcta sería la B. A y B son parámetros siempre negativos. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí, quedó claro. Ya, ok. La 20, La 20 la 25. y la 25. La 19, profe. Y la 19. Ya, en la 19, esta es bastante sencilla porque aquí me piden encontrar la función inversa para esta gráfica. Y recordemos que en la función inversa ocurre lo siguiente. Si esta curva pasa por el punto menos 3,3, esta es la original, la función f, entonces su inversa, f a la menos 1, va a tener que pasar por el punto al revés, o sea, por el 3, menos 3. Ahora, si esta curva también pasa por el punto 3, menos 2, entonces su inversa va a tener que pasar por el menos 2,3. ¿Se fijan? Entonces lo que aquí hacemos es buscar en estos gráficos cuál cumple con estos valores. ¿Cuáles pasan por el 3, menos 3? La primera, no, esta pasa por el 3,2, así que descartada. Esta podría ser 3, menos 3. Aquí hay un candidato, el B. En el C no, porque pasa por el 3,3 positivo. Descartado. El D, esta puede ser 3, menos 3. Aquí hay otro candidato. Y esta no, porque pasa por el 3,3. Entonces, si tengo dos candidatos, ahora voy con el otro punto. Dijimos que tiene que pasar por el menos 2,3. Menos 2,3. Esta sí. Y la de acá, menos 2, no, casi pasa por el menos 2,0. Ustedes ven aquí. Ahí estaría el menos 2 aproximadamente. Entonces, esta no es. Y esa sería la alternativa que muestra la función inversa para F. ¿Sí, Diego? Fui yo, tía Juan. Sí, Ah, Juan. gracias. Ya. Ok. Y lo otro que ustedes pueden observar es que en esta función yo veo que el dominio es del menos 3 al 3. Por lo tanto, si el dominio de la original, de la función original, va del menos 3 al 3, esto ahora se va a transformar en el recorrido para la otra función. Entonces, el recorrido de f a la menos 1 va a ser este valor, del menos 3 al 3. Y la primera función tenía un recorrido que va acá, del menos 2 al 3.
Ese era el recorrido de la función. Entonces, este ahora se va a transformar en el dominio para la función inversa, del menos 2 al 3. Entonces, ahí también podíamos ver que era la correcta, la B, porque el dominio iba acá, del menos 2 al 3, y el recorrido iba del menos 3 al 3. También se puede ver de esa forma. Lo que era dominio en la F, pasa a ser el recorrido para la F a la menos 1. Y lo que era recorrido de F pasa a ser el dominio para F a la menos 1. Ya, sigamos, que la Paula parece que me había dicho la 20. Sí, por favor. Ya. En la 20 tenemos 3 funciones, F, G y H, pero fíjense que F es la única que está despejada, por lo tanto con las otras 3 funciones hay que despejarla. Al hacer el despeje en la G nos va a quedar x más 2 es igual, y paso esto para acá, 2g de x. Y para despejar g de x, que está multiplicando por 2, el 2 lo paso dividiendo para acá. Entonces quedaría x partido 2 y 2 partido 2, que es 1. Entonces ahí tengo mi función g de x. Y con la h lo mismo. 6h de x sería igual a menos 5x más 30, si despejamos. Y luego dividimos por 6, entonces nos queda menos 5 sextos x más 5, porque aquí 30 partido 6 son 5. Ahí tengo la función, entonces, la f, la función g y la función h. Y ahora con eso puedo decidir cuáles son verdaderas o falsas. La a dice h de x es inversamente proporcional a x. Y aquí vamos a recordar conceptos que debieron haber visto en séptimo, más o menos, octavo, que es la situación de proporcionalidad inversa y proporcionalidad directa. Dos variables se dicen inversamente proporcionales cuando una de ellas aumenta y la otra disminuye, pero en razón, digamos, contraria. Si una aumenta el triple, la otra disminuye un tercio. Si una aumenta el doble, la otra disminuye a la mitad. Y esa relación entre dos variables, x e y, inversamente proporcionales, se definen con este gráfico, que es una rama de una hipérbola. Este es el gráfico para la proporcionalidad inversa. Y en este caso, la h de x, imaginen que no está ahí. Y acá nos quedaría menos 5 sextos x más 5. Y entre x e y, lo que hay una relación aquí es una línea recta, porque esta es una función afín. Y la gráfica de la función afín, esta pasa por el 5 y tiene pendiente negativa. O sea, esta es la gráfica que hay entre la variable x y la variable y. Y no es una hipérbola como esta. Por lo tanto, la A no es correcta. No hay una situación de proporcionalidad inversa. En la B dice que la proporcionalidad entre G y X es directa. Y recordemos que dos variables son directamente proporcionales cuando si una aumenta, la otra aumenta en el mismo factor. Por ejemplo, si una aumenta el doble, la otra aumenta el doble. Una aumenta el triple, la otra también. Y esa relación se da con una línea recta que pasa por el origen. Y eso significaría que dos variables son directamente proporcionales cuando hay una función lineal entre ellas. Y en la función g, esta no es función lineal, esta es función afín. Por lo tanto, no hay una situación de proporcionalidad directa entre estas variables. Después la C dice las rectas que representan las gráficas de las funciones f y g tienen la misma pendiente, falso. Aquí la pendiente es 3/4 y acá la pendiente es 1/2. Recuerden que es el valor que acompaña a la x cuando está despejada la y. Esta es la y de la función. Entonces no es la C. En la D dice la imagen de 2x a través de g, hay que reemplazar acá entonces. La imagen de 2x sería, reemplazo aquí, 2x partido 2 más 1. Y simplificando esto nos queda x más 1. Dice que esto es lo mismo que 2 veces la imagen de x. G de x es toda esta función. X partido 2 más 1. Si nosotros multiplicamos término a término, 2 por x medios nos da x, y 2 por 1 nos da 2. ¿Y quedaron iguales? No. Esta es x más 1 y la otra x más 2, por lo tanto no es correcta. Y la correcta tendría que ser la E, porque aquí dice que la imagen del 0 a través de la función g, reemplazo acá. Imagen de 0 sería 0 medios, que es 0 más 1. O sea, esta imagen da 1. Y dice que es lo mismo a 1/5 de la imagen de 0, pero con la función h.
Con la función h que está acá, si yo saco h de 0, reemplazo aquí por 0, me va a quedar 0 más 5, que es 5. Y un quinto de esta imagen que es 5, simplificamos y nos da 1. Por lo tanto, eso es correcto. Por eso es la alternativa E. Gracias, tía. La 25. Entonces, miren aquí. Entonces, para que ustedes dejen como moraleja, dos variables son inversamente proporcionales cuando tienen esta relación, esta curva, y en el fondo ocurre que la multiplicación entre las variables es una constante. Eso es la proporcionalidad inversa. Y en la proporcionalidad directa, la relación entre las variables está dada por una línea recta que pasa por el origen, o sea, una función lineal, y eso ocurre porque la división entre las variables es una constante. División constante y acá multiplicación constante. Eso es proporcionalidad inversa y proporcionalidad directa. Ya, y la 25, nos queda un minuto, niños. ¿Ustedes tienen después más clases MIT para que alcancemos a revisar la 25? Los que se puedan quedar un ratito. No, no tenemos. ¿No tienen más? Entonces podemos hacer el 25, ¿cierto? Sí. Ya, nos vamos a pasar aquí unos minutitos. La 25 dice, ¿es posible determinar la concavidad de la parábola que está representada por esta función con a un valor distinto de 0? Sí. En esta yo me había equivocado porque no vi que esto llegaba hasta acá nomás. Para mí lo miré rápido y vi ax cuadrado más bx más c, pensé yo. Pero aquí no tiene el c. Esto significa que es una parábola que pasa por el origen. Si la función es de esa forma, ax cuadrado más bx más 0, significa que ese es el punto donde está cortando el eje y. Entonces se trata de una parábola que si se abre hacia arriba, pasa por ahí, por el origen. O si se abre hacia abajo, pasa por ahí. Entonces nos piden determinar cómo sería la concavidad de esta función. O sea, ¿cómo lo podemos determinar? Primero, si sabemos que la parábola pasa por el punto 5,0 y además que pasa por el 0,0. Entonces, si pasa por aquí, por el 5,0, yo sé cómo se abre la parábola, ¿o no? No, puede, No, puede abrirse, puede cerrar. podría ser así o podría ser así. Tengo dos opciones. Entonces, la 1 por sí sola no me sirve. Se descarto la A y descarto la B. Yo tengo las dos opciones. Ahora, con la información 2 yo sé que pasa por el origen, que es porque, recuerden que así es la forma. Entonces, si pasa por el origen y además me dicen que el valor de la ordenada de su vértice es 25 medios, significa que el vértice podría estar en cualquiera de estos dos cuadrantes. Ahí está el 25 medios. Supongamos que uy, no tiene su micrófono encendido. Ahí está el 25 medio. Entonces, si este fuera el vértice, supongamos en este cuadrante, y la parábola tiene que pasar por aquí, entonces, ¿qué nos quedaría? Si este es el vértice y pasa por aquí, ¿cómo tiene que ser la parábola? Negativo. O sea, A negativo. Necesariamente tiene que abrirse hacia abajo para que este sea el vértice y para que pase por el 0,0, porque así era la función. O si está por acá, porque dice la ordenada del vértice es 25 medio, puede que la x del vértice sea negativa. Entonces, para que este sea el vértice y pase por ese punto, tiene que abrirse hacia abajo. O sea, sí o sí, el a tiene que ser un valor negativo. Entonces, ¿puedo determinar la concavidad con la 2? Sí, solo con la 2. Por eso la correcta es 2 por sí sola. Ahora, lo otro que se puede hacer es que aquí dice si la ordenada del vértice es 25 medios, ocupar la fórmula de la ordenada del vértice, que es 4ac menos b cuadrado partido 4a. Y eso es igual a 25 medios. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Si yo multiplico, y c vale 0, recuerden que ese es el término que conocemos, entonces toda esta expresión se va a hacer 0. Entonces me va a quedar menos b cuadrado es igual a 25 medios por 4a. Pasé multiplicando para acá. Simplificando, aquí nos quedarían 2, 50. Nos quedaría que menos b cuadrado es igual a 50a. Y si ordenamos, multiplicamos por menos 1, nos quedaría es igual a menos 50a. Y resulta que este b cuadrado tendría que ser una expresión positiva. 0 no podría ser porque para eso el a tendría que ser 0. Y resulta que es una parábola, así que a no es 0. Ahí dice arriba a distinto de 0.
Entonces, d cuadrado sí o sí tiene que ser positivo. Y para que esa expresión dé positiva, esta de acá también tendría que ser positiva. Y como tenemos menos 50, eso obliga a que a sea negativo, para que menos por ese menos nos dé el más. Por eso que las dos por sí solas sirven, porque solo me piden determinar la concavidad, no cuánto vale el A. Pero si es positiva o si es negativa. Por eso es la D. Esa es la que yo corregí delante. ¿Sí, niños? ¿Queda claro? Profe, ¿podría darle una pasadita rápida a la 27, por favor? Ah, verdad que el Borja quería la 27 y yo lo ignoré. Ya, la Por 27. Dice, dada esta función definida de esta forma, ¿cuál es correcta? Lo más fácil aquí es hacer la gráfica para la función. Aquí dice que para los valores menores que 0, la función está dada por menos x, o sea, la imagen está dada por menos x. Eso significa que si tú tuvieras, ponte tú, el menos 5, según esta función, su imagen va a ser 5. Si tú tienes el menos 4, según esta función, como son números menores que 0, su imagen va a ser el opuesto, o sea, 4 positivo. Si tienes el menos 3, su imagen va a ser el 3 positivo, etcétera, hasta el 0 no lo cuenta. Entonces lo que tienes aquí es una línea recta que viene de esa forma, decreciente, porque esta función sería la y igual menos x, pendiente negativa, que pasa por el origen. Y después dice que para los números más grandes que 0, o del 0 en adelante, esta es la función x cuadrado. O sea, al 1, ¿qué imagen le entrega? El 1. Al 2 le entrega el cuadrado, que sería 4. Al 3 le entrega imagen que es su cuadrado, el 9. Entonces lo que tienes aquí tú es una rama de la parábola. Porque la parábola completa sería así, x cuadrado, pero como está definida solo para los mayores a 0, sería una rama. Entonces, si esta es la gráfica de la función, ¿qué podrías decir de ella? ¿Es biyectiva? No, no es biyectiva porque esta función no es inyectiva. Porque si tú trazas una línea paralela al eje X, ves que corta a la gráfica en 2 puntos. O sea, hay 2 valores distintos de X que están arrojando la misma imagen, el menos 4 y el 2. Entonces, no es biyectiva. Dice, es epiyectiva. También es falsa porque aquí no están ocupados. Este es tu codominio. Y el codominio no está coincidiendo con el recorrido. El recorrido de esta función va desde aquí hacia arriba, desde el 0 más infinito. Entonces, no es sobreyectiva. Y dice después, es decreciente en el intervalo del menos infinito al 0. Eso es correcto, porque aquí viene bajando, decreciente, porque la pendiente de esa recta era menos 1, y que es función decreciente. Entonces sería correcta solo la 3. Borja, ¿me entiendes? Sí, muchas gracias. De nada. Entonces aquí la clave de esto era la gráfica. Es más fácil identificando haciendo la gráfica para estas funciones. Funciones que son definidas por tramos, porque hasta cierto valor era una forma de la gráfica y después de un valor en adelante era otra la gráfica. Entonces son diferentes funciones definidas por tramos. Niños, llegamos hasta aquí entonces, hasta la Profe. 27. Dígame. Yo le quería hacer una pregunta, pero es que no es sobre la guía, así que ¿se podrá? Pero es cortita. Ya, dime. Es que en las funciones, por ejemplo, una que decía 2 por, abre paréntesis, x más 5, cierra paréntesis, más 7, no sin el elevado. ¿Así? Sí. ¿Ya? Si me preguntaran por el vértice, ¿es menos 5,7? No, porque O si no está elevado, no. tiene vértice, porque es una función. Mm. Entonces aquí no hay vértice. El vértice se habla cuando el exponente es par positivo. Ah, ya. No, es que era una pregunta de un... Un ensayo. Sí. Ya. Cuando Gracias. hay par positivo, ahí hablamos de vértice. Niños, Profe, entonces, cuando el exponente es impar, no, ¿no ese cuenta no es como vértice. vértice entre comillas? No. Aunque se hable No. del punto de inflexión. Punto de inflexión sería en ese caso, pero no vértice. Porque el vértice. Pero la fórmula es la misma, ¿o no? No. No, no hay fórmula para. Porque no existe vértice para esas funciones. Así que no tienen fórmula. O sea, hay unas fórmulas, pero en verdad son lo que se ve después en cálculo en la universidad. Y ahí tienes que ver con la derivada. Pero en nuestro nivel todavía no tiene fórmula. Niños, ¿qué iba a decir yo? Día viernes entonces tenemos nuestro ensayo
voy a subir mañana una guía de números de tipo PSU para que repasen, solo de números. Y así les voy a ir subiendo después todas las clases que tengamos al final van a ser pura PSU nomás, puro repaso PSU. Que vamos a comenzar por ahí con una guía de números, pero la voy a subir mañana. Así que eso, niños. Nos estamos viendo, que estén bien. Chao, profe. Que le vaya bien. Chao. Chao, Chao, chao. profe. Chao, que esté bien. profe. Gracias por las dudas. Chao. Ya, Chao, profe, de nada. gracias. Chao, chao.